Pero ahora sumamos la voz de Rafael Araya Masri, él es presidente de la Confederación Palestina en América Latina y miembro además del Consejo Nacional Palestino. Rafael, gracias por acercarte acá. A ustedes por la invitación. Una primera apreciación de todo lo que estamos viviendo y viendo en estos últimos días. Mira, primero que nada, esto se trata de una incursión del movimiento islámico Hamas en el territorio israelí, que lamentablemente involucró a civiles. Se llevaron civiles, masacraron a civiles que estaban en una fiesta. Y yo creo que hasta la propia guerra tiene la guerra tiene sus propias reglas, que han sido obviamente violentadas por esta incursión militar, donde tendrían que enfrentarse a militares, obviamente. Entonces, desde esa perspectiva yo no quiero dejar lugar a dudas sobre lo que ha pasado en el terreno. Ahora, ¿quién es el principal beneficiario de esto? ¿Quién tenía hasta hace 2 semanas 300.000 personas marchando frente a su casa pidiendo la renuncia? ¿Quién tenía las calles y las carreteras de Israel copadas por manifestantes que exigían que no se aplicara la reforma judicial en el Estado de Israel? El primer ministro Benjamín Netanyahu fue advertido por un alto funcionario de la inteligencia egipcia con más de 12 días de anticipación de que esto se venía. Y Netanyahu dijo: tenemos todas las previsiones tomadas para cualquier intento que pueda venir de la Franja de Gaza. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo con los 2 ojos. Por eso agradezco mucho la invitación a estar acá. Alguien decía que Israel, con un avión de 150 millones de dólares, arroja bombas de $1 millón sobre la población de Gaza, que vive con menos de $2 por día. La situación en la franja es de un dramatismo tremendo. Tremendo, porque el bloqueo israelí sobre la franja de Gaza es absolutamente draconiano. ¿Se sabe cuántas víctimas, Rafael, hay hoy en la franja de Gaza? No, hasta ayer había 960. Pero lo grave de esto es que Israel decidió el corte de la electricidad a la franja, y esto implica a los hospitales de la franja, donde están en estado crítico muchos bebés que están en incubadoras, que están con soporte eléctrico, soporte técnico, ¿Cuántos digamos. niños murieron de esas víctimas? ¿Cuántos niños murieron? 62, hasta ahora. Entonces, cuando uno escucha las palabras del jefe del ejército israelí, que dice: acá se terminan las leyes de la guerra, no habrá tribunales de militares, vamos a luchar contra animales humanos. Parte de un proceso de desconocimiento del otro como un igual, como primera premisa. Parte de una concepción, digamos, de desconocerle al otro los derechos que ellos mismos tienen para sí mismos. Entonces, cuando ese trato, ya no hablo ni siquiera de lo militar, hablo de lo humano. Cuando ese trato diferencia la condición de humano del otro, ya estamos en un problema grave, porque significa que tienen una potestad de sentirse y de actuar como elementos con una superioridad moral por sobre otros que tienen los mismos derechos que tienen ellos a ser reconocidos como en su condición humana, ¿no? ¿Cuál es la situación en Palestina respecto de Hamas? Por lo menos allí en la Franja de Gaza, que es donde tiene el poder. Digo, esta manera de incursionar en territorio israelí, ¿lo hacen en nombre de la causa de Palestina libre o en nombre de qué causa lo hacen? Mira, yo represento a la OLP. Hamas no es parte de la OLP. Cuéntele a la gente qué es la OLP, por favor. La OLP es la Organización para la Liberación de Palestina, único y legítimo representante del pueblo palestino, que ha sido reconocido a través de la Autoridad Nacional Palestina, que depende de la OLP, como único y legítimo representante, y que está reconocido al día de hoy por 140 países. O sea que usted puede decir: Hamas no representa a Palestina. Jamás no representa a la OLP. Ellos no le podemos desconocer su condición de palestinos, se han nacido en territorio palestino. Pero esta aberración de adjudicarse la causa, de cometer estas incursiones donde se involucran civiles, Rafael, no representan a la OLP. Perdón, con la claridad de usted. Acotar una sola cosa. La OLP pidió oficialmente a Hamas que libere a todos los prisioneros civiles
tomados como rehenes por Hamás. Porque en un operativo militar se pueden capturar soldados del bando contrario. Pero involucrar civiles en esto es absolutamente aberrante. Claro. Eso que preguntaba Rubén sí. es interesante porque no desde todas las voces palestinas se plantea con esta claridad, ¿no? Y claro, se busca en muchas oportunidades justificar esta incursión y esta infiltración y esta matanza de civiles en nombre de la causa de Palestina. Es decir, se puede entender, pero no justificar. Ok. ¿Tú, Nicolman? Hamás dice que les ganó a ustedes, a la OLP, la Franja de Gaza, que se la ganó de forma democrática. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Porque ellos son los que dominan la Franja de Gaza. ¿Eso es verdad, así como lo estamos hablando? Raúl, cuando Hamás toma la Franja de Gaza, lo hace de manera violenta, lo hace de manera como un golpe de Estado interno dentro de la propia franja y elimina a muchos de los representantes de la OLP, a los representantes del Fatah, que es otro partido político palestino, en su momento mayoritario, pero sí tenemos también que agregar el condimento del que tú hablas. Hamás en el año 2006 ganó unas elecciones absolutamente legítimas, que fueron repudiadas por la comunidad internacional y declaradas no válidas por Estados Unidos. Entonces, también, digamos, todo esto es parte del ejercicio de un rencor profundamente acendrado en los militantes islamistas, que son Hamás, que es la yihad islámica, porque nunca se les permitió en realidad ejercer el poder político por unas elecciones que ganaron. Porque hubo amenaza de Estados Unidos y de la Unión Europea de retirar todo el apoyo económico y financiero que le ofrecían al gobierno palestino. Y una pregunta más. Sí. La OLP gobierna la otra parte de Palestina, que es Cisjordania. Ahí yo estuve hasta hace relativamente poco. Digamos, la relación es tensa, pero es una relación. Perdón, no entendí. ¿Con Hamás y Cisjordania? Con Israel. Digamos, estuve en Belén, por ejemplo. Sí. La relación es tensa con Israel, sí, claro, pero es una relación estable, diría. No sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo comparto parcialmente tu concepto. Yo he estado ahí también en Belén, en Ramallah, en otras localidades. Pero hay una cuestión que agrava tremendamente lo que está sucediendo y que es un problema hoy, pensado como hoy, prácticamente insoluble, que son las colonias. ¿No? Israel ha implantado 700.000 colonos, 630.000 colonos en los territorios palestinos destinados a ser parte de un futuro Estado palestino. Es decir, todo lo que se llama la ribera occidental, la Cisjordania, están emplazados estos asentamientos que incluso hoy están prácticamente rebelados en contra de cualquier decisión del Estado de Israel de desmantelarlos o de limitarlos. ¿No? Se han transformado en un poder propio, digamos, se le escapó la bestia de la jaula y hoy también significan un problema grave para el control que el gobierno israelí pretende realizar, a pesar de que el Estado de Israel sigue incentivando la colonización del territorio palestino porque los considera territorios en disputa y no territorio tal como lo resuelve la resolución 242 de diciembre del 67. Rafael, me quedo con algunos de los puntos que lo reiteró en varias oportunidades, hablar de la condición humana, de que esto no puede pasar de un lado y del otro. ¿Hay una luz a todo esto? No le voy a pedir la fórmula de la solución porque el mundo no la tiene, pero se lo voy a pedir desde su corazón. Pero es que tú das con la clave. El mundo no la tiene. Y el mundo, que a través de Naciones Unidas generó el conflicto, en 75 años ha sido incapaz de resolverlo. Entonces, esa es la clave. Yo insisto en que la solución de esto tiene que ser negociada con el auspicio de las potencias, con el auspicio del cuarteto, con el auspicio de Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas, que conformaron este poder, digamos, asesor para lograr una solución pacífica, pero si no existe voluntad política de una de las partes, esto es de muy compleja solución. Es decir, si hoy, por ejemplo, ante lo que pasa en Gaza, ¿por qué Naciones Unidas está impedida de lanzar
tropas de interposición entre israelíes y la Franja de Gaza, ¿no? ¿Por qué no buscamos las soluciones que han sido buenas para algunos conflictos, no se pueden aplicar Claro. en este conflicto? Yo pienso en buscar soluciones y pienso en un conflicto geopolítico y se pueden llegar a encontrar. Ahora pienso en el conflicto con Hamás, que en esta separación que estamos haciendo no vendría a ser particularmente el conflicto geopolítico, sino más un conflicto religioso, y no le encuentro una solución posible. ¿Hay una solución posible? ¿Hay posibilidad de negociar con Hamás? Yo creo, a ver, si Hamás gobierna un territorio de 365 kilómetros cuadrados, con 2 millones de habitantes, lo que lo transforma en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Yo creo que tiene que existir un poder de coerción político, no militar, un poder de coerción político que traiga a Hamás o que se integre a la OLP para ser representado por la OLP, digamos, pero no permitirle que salga de ese marco, digamos, de solución pacífica y negociada. Es decir, si ante determinadas condiciones Hamás puede ser neutralizado, y no digo militarmente, que es la peor aberración que se podría cometer. Claro. Esto no tiene solución militar. Claro. Yo creo que sí se puede negociar. De hecho, Hamás tiene interlocutores en Europa y tiene interlocutores en Medio Oriente. Es decir, cuando no pueden negociar directamente entre ellos, se mandan mensajes a través de Qatar, a través de Egipto, a través de Turquía. Bueno, ahora decía Tuni, ¿no? Que Qatar y Alemania pueden llegar a interceder y ojalá así sea. Gracias, Rafael, por este tiempo. Yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Gracias. Pausa, ya volvemos.